Hola amigos, celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario y la lectura está tomada del evangelista San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. En este episodio se nos narra cómo dos hermanos que eran discípulos de Jesús, Santiago y Juan, le piden a este que les conceda en su reino sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, tener los mejores puestos en el reino de Dios. Jesús les responde a esta petición que no saben ellos lo que están pidiendo. Y en efecto, los discípulos se imaginan un reino terrenal con privilegios y con honores, mientras que Jesús está ofreciendo el reino celestial, que es el reino de amor y de paz, pero que no es un reino de este mundo. Por lo tanto, para entrar en la gloria del reino de Jesús, hay que pasar primero por el sufrimiento y por la muerte, como en efecto a Él le tocará hacerlo para nuestra salvación. Por eso Jesús le hace también otra pregunta. Les dice, ¿serán capaces ustedes de beber el cáliz que yo he de beber y de pasar por el bautismo con que he de ser bautizado? El cáliz de Jesús significa el trago amargo de la humillación y del sufrimiento. Y el bautismo por el cual Jesús pasó significa el bautismo de sangre. Nos recuerda a nosotros que Jesús fue sumergido en la desgracia, en el dolor y en la muerte. Los dos hermanos responden que sí, y en efecto, al final de sus vidas así lo cumplieron. Santiago vivió el martirio y el mismo San Juan vivió también muchas dificultades por la causa de Cristo. Por otra parte, el resto de los discípulos se indignan contra estos dos que hacen la petición, pero lo hacen precisamente por envidia, ya que ellos también deseaban ocupar los primeros puestos, pero pensando en el honor, en el ser jefes, en el vivir ciertos privilegios y vivir desde el poder a la manera terrenal. Jesús aprovecha todo este diálogo, como siempre, para corregir las actitudes y los pensamientos de sus discípulos. Y por lo tanto les recuerda, el que quiera ser importante y grande entre ustedes, que se haga el servidor y el último de todos. Jesús les invita a hacerse esclavos unos de otros por amor a Él y al reino de Dios. Y este mandato Jesús lo hace vida en su propia persona. Por eso les dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es muy importante porque designaba lo que se pagaba por la libertad de un esclavo. Es decir, Jesús se ofrece para liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. La enseñanza de Jesús a los discípulos es una lección de vida no solamente para ellos, sino para los cristianos y creyentes de todas las épocas. Porque no es un secreto para nadie que los seres humanos vivimos siempre con el ansia de poder, de privilegios, de tener autoridad para dominar a los otros, en la mayoría de los casos. Y de hecho Jesús pone como contraejemplo en este día a las autoridades terrenas que buscan dominar siempre a los hombres. Por lo tanto, este Evangelio es una invitación a revisar nuestras actitudes para ver si vivimos desde la envidia, si vivimos desde el ansia de poder para dominar a los demás y si vivimos desde la competitividad. Si seguimos los consejos de Jesús en este día, podremos llegar a tener una vida verdaderamente humilde y un servicio verdaderamente sincero. Jesús te invita en primer lugar a que si te toca ejercer autoridad o poder sobre otros dentro de la iglesia o fuera de ella, que lo hagas desde el servicio sincero y desde el amor a Dios y al prójimo. También te invita a no buscar tus propios intereses desde el servicio que estás ejerciendo o desde la autoridad, sino buscar siempre el bien común de los hermanos. También te invita el Señor a tomar conciencia de que como cristiano bautizado y que participas de la Eucaristía, compartes con el Señor su mismo destino, que comporta sufrimiento, renuncia y entrega muchas veces de la propia vida. El Señor también quiere que nos hagamos esclavos unos de otros por amor, lo cual conlleva tener alma de pobre, es decir, no apegarse a los bienes de este mundo. Una humildad laboriosa para ofrecer un servicio haciéndonos esclavos los unos de los otros por amor. También te invita el Señor a dar gracias inclusive por el sufrimiento, porque las pruebas que sufrimos por causa de Jesús
tienen siempre como premio el don de la vida eterna. Y también, si vas a competir, que no sea con otros, sino sobre todo competir contigo mismo para hacerte cada día mejor persona y mejor cristiano. Por último, la vida cristiana significa siempre renuncia, incluso a la propia vida. Por eso pregúntate a qué tienes que renunciar o a qué has renunciado para ser cada día mejor cristiano. Bueno amigos, ha sido como siempre un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Pido al Señor que les conceda el aumento de la fe, la esperanza y el amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.